Los buscadores de Dios lo han encontrado en sí mismos y enseñaron que el camino del desenvolvimiento es individual y que la realización espiritual es interior. Del libro Vivir Conscientemente, capítulo El Recinto Sagrado, cuyo autor es el señor Jorge Baxenberg. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Buenas tardes, ¿cómo andan, queridos amigos? Una tarde fresca, muy fresca acá en Buenos Aires, soleada, pero bueno, está para estar con pullover. Veo a alguien en la puerta que nos está esperando, pobre José, buscó para estacionar y bueno, pero ya está llegando, así que en un ratito le vamos a abrir la puerta. Estamos hoy en la mesa, Cristina Cuadrelli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos voladores. Ana Lluvero. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto volver a encontrarlos otro sábado más. Florencia Lluvero. Hola, buenas tardes. De nuevo este sábado, muy lindo y bueno, compartir un día muy especial hoy, muy sagrado. Un fin de semana movidito. Nuestra compañera Fabiana Mastrangelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Medio de viaje hoy también, después les vamos a contar. Sí. Quien les habla, Ricardo Lehuitán. Hoy me acordé de presentarme, nunca lo hago. Nuestro operador estrella internacional, el señor Jeremías. Hola, Jere, ¿cómo andás? Bueno, todos bien. Tenemos una invitada que la vamos a presentar ahora en un ratito nomás, vamos a mantener el suspenso. Ya estuvo con nosotros charlando desde larga distancia, pero bueno, a pedido del público. Ha venido ahora aquí a acompañarnos. Exacto, y en medio de viaje, porque va a ir a dar una conferencia a La Plata y siempre ella, cuando va a La Plata, pasa primero por acá. Muy generosa. Una mención especial para Florencia, que hoy trajo una pasta frola, chiquita, porque dijo que era de muestra, porque si después gustaba, iba a traer una gigante, y bueno. Era para festejar el Día del Padre, ¿no era? Claro, exactamente. Me parece muy bien. Bueno, entonces mañana trae la más grande, porque el Día del Padre es mañana. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Cuál es el tema de hoy, chicas? ¿Y cómo nos acercamos a lo sagrado? ¿Qué peso tiene lo sagrado en nuestra vida cotidiana? ¿Y qué valor ha tenido a través de la historia? Bueno, ¿sí? Vamos a tratar de aclarar. Hoy tenemos gente para aclarar, no para confundir, como es nuestra especialidad. Exacto, exacto. Hoy trajimos a la experta. Jeremías, nos vamos poniendo en ambiente, vamos a escuchar un poco de música hoy y después de ahí nos despliega el diálogo. Dale. ¿Qué tal? Esta canción hermosísima nos ha acompañado a por lo menos esta generación durante toda nuestra infancia, durante toda nuestra escolaridad. Creo que poca gente sabe que esta canción es el desprendimiento de una bellísima ópera compuesta por, creo que se llamaba Daniel Panízal, el autor, y los autores de la letra creo que son uno o dos autores italianos. Tendría que revisar un poco los archivos. Tuvo tanto, pero tanto éxito cuando se presentaba. Héctor Paniza, acá me corrige bien el compañero. Tuvo tanto éxito que la gente se paraba, aplaudía
y solicitaba que se cantara otra vez. Y hace pocos años, Volonté, que es también un sobreviviente de Malvinas, y además en su juventud era un excelente cantor de baño, hasta que lo descubrieron y se dio cuenta de que podía cantar en el teatro también. Hizo una versión hace pocos años en el Teatro Colón, muy bella, la pueden buscar en YouTube, y la gente vuelve a pedirle que la repita. Es una canción muy emocionante. Yo, que aún desde mi infancia, se me pone la piel de gallina cuando la escucho, la letra, porque la verdad que creo que mueve las fibras más íntimas, ¿no? Ahora, qué extraordinario esto, ¿no?, de los símbolos, porque bien usados han sido maravillosos. Sí, y a veces, qué raro que es, ¿no? Perdón, Fabiana, que todos estos símbolos unan a veces y otras veces desunan. Depende del uso que le demos, ¿no? Es como todas las cosas en la vida. Sí, en el caso puntual de la bandera sirvió para afirmar una idea de independencia que no estaba muy clara. Belgrano la creó el 27 de febrero de 1802, y todavía la independencia no se declaraba. Un poco afirmó esta idea de libertad e independencia de los pueblos. Por esto es muy importante el símbolo, lo que significó para esos primeros pueblos que luchaban, ¿no?, por esta independencia. Era un símbolo propio. No eran los símbolos españoles, sino los que habían creado el mismo pueblo. Por eso es muy interesante a nivel del imaginario colectivo de esos pueblos tener este tipo de símbolos, ¿no? Lo dejamos entrar a José, esa es la novedad del día, que había quedado afuera, era quien yo había anunciado. ¿Cómo está, José? No está cerca del micrófono, pero no importa. José es un colaborador nuestro, ha formado parte del equipo muchas veces y siempre es invitado a formar parte del equipo cuando él quiera, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, bien. ¿Y el misterio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, les cuento que aquí está con nosotros Patricia Sinner. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y actualmente es titular de la cátedra de Filosofía de la Religión de la Universidad Nacional de San Juan. Y bueno, está aquí en Buenos Aires y nosotros la habíamos entrevistado hace unos programas atrás, pero ahora que la tenemos, bueno, la vamos a aprovechar. En primer lugar, es mucho más lindo estar acá que por teléfono. Así que bueno, estoy muy contenta y muy agradecida de que me inviten. Ahora es de carne y hueso, ¿no? Porque cuando vos leías todos esos títulos que tienes, medio como que uno se apichona, sí, ¿no? Cuando dice, oh, tenemos una y qué invitada. mirada que tiene, eso les va a quedar el misterio a los oyentes, ¿no? Claro. La mirada dulce y brillante que tiene. Bueno, y una mirada sobre los símbolos seguramente y sobre lo sagrado. ¿Qué relación hay entre los símbolos y lo sagrado? Primero vamos a ser técnicos y después, bueno, vamos a bajarlo al lenguaje de todos los días, porque lo sagrado está en el lenguaje de todos los días. Básicamente, el símbolo es el lenguaje por excelencia de lo sagrado, como para empezar, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que ustedes decían que producía esta bella canción es parte de esto que parece abstracto. ¿Qué es lo sagrado? Es muy interesante porque podemos conectar desde la definición etimológica hasta lo que nos pasa cotidianamente con lo sagrado. Si tomamos la definición etimológica, lo primero, como yo decía el otro día cuando hablaba desde San Juan, es que lo sagrado viene, digamos, la palabra sagrado viene de una raíz sánscrita, de la raíz sak, que quiere decir potencia, lo realmente real. Y es interesante porque pareciera que la humanidad cuida las palabras más importantes, y entonces esta raíz de lo sagrado se ha conservado en casi todos los lenguajes. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con lo sagrado? Uno podría pensar, bueno, es un lugar distinto, es distinto a lo material. Básicamente lo sagrado es una dimensión esencial al ser humano. Es decir, el ser humano desde tiempos inmemoriales no ha habido cultura en el planeta que no haya tenido relación con lo sagrado, porque es que lo sagrado es una dimensión interna, si pudiéramos decirlo de otra manera,
los seres humanos necesitamos que existan cosas que sean verdaderas, que no sean tocadas ni dañadas por el tiempo. En realidad lo sagrado es la necesidad de eternidad que tenemos los seres humanos, de cosas verdaderas. Y hoy, por ejemplo, ¿cómo vive la gente lo sagrado? O sea, ese concepto que estabas diciendo, ¿se da en la realidad, en el imaginario colectivo de las personas? Ay, miren, tengo una anécdota que para mí, bueno, fue muy importante para poder explicar cuál es la dialéctica, el movimiento de lo sagrado. El otro día, el 25 de mayo, fui al autoservicio, ¿no? Y entonces, bueno, era cerca de las 12 del mediodía y, bueno, cada uno estaba comprando con su carrito y de golpe dice una voz adentro del supermercado: bueno, invitamos a nuestros, digamos, las personas que están en el autoservicio a entonar las estrofas del himno nacional. Y yo miré, ¿no? Y se cumplieron todos los pasos de los que hablan los buenos fenomenólogos de la religión acerca de lo sagrado. Básicamente lo sagrado, como es potencia, transignifica el lugar. Entonces, bueno, de golpe, profano quiere decir lo que está delante del templo. De golpe todos agarramos nuestro carrito o nuestro changuito y nos transignificamos, es decir, seguía siendo el supermercado, pero lo sagrado se producen dos elementos muy interesantes, tres. Primero, se produce una ruptura de nivel, es necesario que se produzca una ruptura de nivel. Eso era un supermercado, pero se produjo una ruptura de nivel y todos ingresamos a otra dimensión de tiempo y a otra dimensión de espacio. Es decir, las tres características de lo sagrado son la ruptura de nivel. Los seres humanos necesitamos rupturas de nivel. Por ejemplo, cuando, no sé, a ver, voy a dar un ejemplo. Cuando uno se casa, se viste de otra manera. Cuando uno va a dar un cargo político, da un voto. O por ejemplo, en las reuniones que tenemos semanales de CAF, que hay como un versículo que dice: el libro se abre, ¿no? Muy bien, porque necesitamos pasar de una dimensión a otra, es decir, lo sagrado necesita puertas, por eso todos los templos tienen puertas exteriores, pero también hay puertas interiores. Entonces, en ese autoservicio se produjo la ruptura de nivel, el lugar se transignificó, el tiempo de lo sagrado no es el tiempo lineal del reloj, es un tiempo circular, y el espacio tampoco es un espacio homogéneo. Entonces, por ejemplo, en ese supermercado, esos 5 minutos en que todos entonamos el himno nacional, se transignificó el lugar, se produjo una ruptura en el tiempo lineal, el espacio ya no era el autoservicio. Cuando pasaron los 5 minutos, todos volvimos a nuestra vida cotidiana. Pero me impresionó cómo los seres humanos tenemos los mecanismos internos para producir la ruptura de nivel. Ahí es como que se unió el espacio y el tiempo, ¿no? En un solo eje de coordenada. Exactamente. En un punto de coordenada. Y lo que ustedes decían de la emoción, acá la neurología ayuda mucho, porque en realidad, básicamente, todo lo que se refiere a lo sagrado, la búsqueda de lo divino, toca centros emocionales. Por ahora, eso todo depende cómo se usen los símbolos, porque tocan centros muy profundos. Los neurólogos dicen básicamente ubicados en el hemisferio derecho, ¿no? Claro, porque yo iba a lo siguiente, ¿no? Vos fíjate, Aurora o el himno, cualquier canción patriótica, es fundamental para ese reconocimiento de un grupo humano. Ahora, vos haces algunos kilómetros y hay otro grupo humano que vive la misma experiencia. Claro. Lo doloroso de esto es cuando unos sobre otros se tratan de imponer, pensando que unos son mejores que otros, o que en realidad están dividiendo. Porque, a ver, a nosotros quizás nos une a todos como argentinos, por decirlo de alguna forma, pero a los hermanos de otros pueblos los une otra canción y otros símbolos, y a veces se contraponen. Claro. Que es complicado todo esto. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto tiene que ver lo histórico y lo cultural en todo esto? Muchísimo, porque es que los seres humanos y toda sociedad vivimos en dos dimensiones, en lo temporal y en la eternidad.
En realidad, la búsqueda de lo sagrado es una búsqueda universal, pero se particulariza en las culturas, en el tiempo. Y ahí viene la cuestión, cómo distinguir lo que es realmente verdadero de cuando hay cosas que son construidas y no buscan, digamos, los símbolos universales. Claro. ¿No? Ahí hay todo un tema que pasa, sobre todo en el tema del diálogo interreligioso, los conflictos, porque no sería nada el diálogo, los conflictos interreligiosos, son conflictos muy terribles, cuando van llevados por carriles que no buscan lo universal. Claro, que buscan afirmar las identidades. O sea, el símbolo es bueno cuando, digamos, refleja una característica, por ejemplo. Vamos a un ejemplo de símbolo. Por ejemplo, la capa que suelen usar sacerdotes, que usa el mismo Papa, ¿no? La capa, el símbolo, es el círculo, es el Dios manifiesto, ¿no? Dicen. Y también, entonces, es esta túnica inconsúltible, o sea, es la idea de lo sagrado. Ahora, si uno usa esa capa con idea de jerarquía o una idea de superioridad, ya distorsiona la idea del símbolo, ¿no? Bueno, pero hay algo que es muy importante y creo que dentro de todo nos da esperanza. Hubo un sociólogo que a principios del siglo dijo que el poder de lo sagrado, porque si lo sagrado es básicamente potencia, él dijo, Calois se llamaba este sociólogo, que lo sagrado es indominable e indomesticable. Entonces, cualquier institución que crea, o persona que crea que puede dominar lo sagrado, para empezar, está absolutamente equivocado. Y después las represalias de la misma fuerza de lo sagrado, mal usado, van a ser terribles. Es decir, por eso el Evangelio de Juan dice que el viento del Espíritu sopla por donde quiere. Entonces es una fuerza, y la capa, cualquier tipo de capa que se use o manto, justamente se usa como símbolo de tratar de no destruir, sino ocultar la parte humana para que la potencia de lo divino se exprese. Ahora, cuando ese poder es usado humanamente y mal, finalmente, bueno, hace mucho daño, pero finalmente también le hace daño al que mal lo usa, ¿no? Es decir, lo sagrado es indominable como potencia. Claro, esto va un poco a una pregunta que tenía también dando vueltas, es, nuestra mente es absolutamente limitada. Lo sagrado es ilimitado. ¿Cómo podemos nosotros entender, llegar a comprender algo de lo sagrado desde nuestros límites? Bueno, es que todo depende desde dónde miramos la cuestión de nuestra mente, porque si tomamos al antiguo y siempre actual Sócrates de la docta ignorancia, en realidad siempre algo sabemos, ¿eh? Yo les decía el otro día, hablando de este filósofo Pascal, lo buscas es porque lo tienes. Es decir, en realidad probablemente si no conocemos la esencia profunda de la mente divina, pero en realidad sí hay una relación de semejanza. Es decir, si lo buscamos es porque lo tenemos. Y por ejemplo en esto, ¿cómo en lo sagrado me disparó la idea de lo racional y lo intuitivo? ¿Cómo funciona eso en la búsqueda de lo sagrado? No se oponen en lo más mínimo, son distintas o diversas capacidades humanas. Es decir, lo intuitivo, bueno, hay que precisarlo. Lo intuitivo no es eso que uno usualmente dice, ay, me gustó, fue una cuestión de piel. No. La intuición es una cosa muy seria de la cual hablaron todos los grandes místicos. La intuición, digamos, toca el nivel suprarracional. Es que no quiere decir irracional. La mente intuitiva es básicamente la mente holística, es la mente superior. Claro, está más allá de la mente común es que de todos los días. mente, digamos, en términos de neurología, el hemisferio izquierdo, bueno, tiene una gran función. Los operadores binarios de tiempo y espacio están en el hemisferio izquierdo, es la que organiza la realidad. Pero el hemisferio derecho, que no tienen por qué oponerse, es un hemisferio holístico. Y bueno, la intuición es básicamente esa mente superior que es capaz de, y uno lo sabe por experiencia, a lo mejor puede venir una persona que hable, no sé, cualquier idioma, pero si uno
se da cuenta que esa persona está sufriendo, no importa que hablen otro idioma. Claro. Hay sentimientos profundos y comprensiones profundas. Por eso en realidad esta cuestión de oponer razón y fe tampoco tiene sentido. Uh-huh. Y otra pregunta, el fundador de CAF siempre hablaba, decía la oración es todo, y él se fundamentó mucho en el tema de lo sagrado. ¿Cómo funciona la oración en el tema de lo sagrado? Si miráramos primero desde lo que dice la neurología actual, porque es una disciplina que está ayudando mucho, la oración en sus diversas formas es la farmacia interna que tenemos, porque está comprobado que genera endorfinas, que genera, tranquilizantes naturales. Entonces, como primera cosa, la oración es la farmacia interna que tenemos, y no hay cultura que no repita o sus mantras o lo que sea. La oración básicamente serena, calma, da claridad y permite que se exprese, y esto es muy interesante, una dimensión en el ser humano que no está unida al compuesto psicofísico. Uh-huh. Esto es una cuestión muy importante. Los seres humanos, a pesar de que uno dice, no, yo no puedo ser objetivo, siempre estoy teñido por mi subjetividad, eso es cierto y siempre hay que estar atento, pero al mismo tiempo hay en todos los seres humanos una suerte, dirían los orientales, de testigo simple. Por eso la meditación, porque uno lo que necesita es poder ser objetivo, ver lo que me pasa y lo que pasa alrededor. Ahora yo voy a tener que, por ahí vos me puedes recomendar un par de buenas oraciones, porque a veces acá las chicas se ponen se enojan. José, tenés que venir más seguido, se enojan mucho conmigo, entonces se me ocurrió que podría ser una buena opción empezar a orar cuando las veo que se me enfurecen. Podemos hacer algún Claro. Hoy toca el del día sábado. Claro. Yo quería compartir con Patricia sobre todo una experiencia que tuve ayer mínima, pero que me parece que hace al tema de lo que vos explicabas. Estuvimos leyéndole un cuento a chiquitos de segundo grado, uh-huh, y era un cuento donde la primera bandera de Belgrano desaparecía. Y bueno, entonces cuando terminó el cuento le preguntamos, ¿qué les parece? ¿Dónde quedó la bandera? Y uno de los chicos hace este gesto, un gesto con las manos como dibujando un cajón, y dice en un cofre. El cuento no decía cofre, pero esto que vos decís de la intuición, de los símbolos que están dentro, ¿no? Él intuía que la bandera había sido demasiado importante como para que quedara expuesta aún dentro de la trama de un cuento de fantasía, ¿no? Uh-huh. Sí, diría Jung, sí. El inconsciente colectivo, están todos los grandes símbolos, están guardados y protegidos. Sí. Y eso a mí me consuela enormemente, que la humanidad tiene una suerte de reservorio de salud espiritual, y que pase lo que pase, ese reservorio está. Qué bueno, ¿no, Patricia? Qué alentador. Y el tema del corazón, ahora, el cofre me disparó el tema del corazón, que por ejemplo en una enseñanza don Santiago habla el como tabernáculo secreto, que está en todas las tradiciones, ¿no? Que también desde un punto de vista más contemporáneo podríamos decir que el corazón es un un receptáculo de esa dimensión sagrado, divina, a nivel orgánico. Bueno, por algo en las grandes tradiciones los egipcios, cuando embalsamaban, nos sacaban el corazón, y bueno, y en muchas culturas lo que pasa es que nosotros hemos asociado corazón a emoción nada más, y en realidad el corazón es mucho más que el centro de la emoción. Como símbolo es el lugar desde donde Dios habla y de donde yo lo escucho. Entonces es el centro más profundo, no es solamente el centro de la emoción. Por supuesto que está incluido, pero yo diría que es el lugar de la sabiduría, ¿no? Entonces es mucho más profundo. El corazón es un órgano que tiene un marketing de teleteatro. Porque siempre se le da, viste, las canciones románticas o los teleteatros tienen mucho que ver con ese diálogo del corazón. Te doy mi corazón. Claro, quizás la fase intuitiva habría que trabajar más en el tema del corazón y no solamente el tema del sentimiento, ¿no? Bueno, y ahora como el tiempo en radio no tiene corazón, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos, Jeremías. CAF,
un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los oyentes que nos están escuchando en vivo por www.radioalacalle.com. Si entran a la página tienen que cliquear vivo y ahí estamos en vivo. Y por Facebook, por Vuelos CAF, Vuelos CAFH, pueden ahí encontrar también el link lo tienen que cliquear y nos escuchan. El tema de hoy es la experiencia de lo sagrado. Muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron durante la semana. A Oscar, muchas gracias por el texto que enviaste. A Graciela, a Eduardo, a Jorge Omar, a Gabriela, 2 Gabrielas, a Emilio, a Viviana Beatriz, a Lix Clet. Muchas gracias, Emilio, nos puso excelente programa, muy bueno, gracias, así que nos está escuchando. Y bueno, seguimos con la conferencia. También si se quieren comunicar por teléfono, me estoy olvidando de eso, con características 011 al 4552-6853. En Facebook. ¿Cómo? Hoy en La Plata. Bueno, y hoy en La Plata sí, hoy en La Plata está la conferencia de Patricia y Fabiana a las 18 horas en la sede de Fundación CAF La Plata, en calle 9, número 1081, entre 54 y 55. La conferencia es la experiencia de lo sagrado, así que vayan, están todos invitados. Y bueno, y José, que está acá y quiere hacer una participación, tiene algo muy lindo para contar. Dale, José. Sí, buenas tardes. No, lo que estaban comentando me hizo recordar una cosita que escuché hace un tiempo, de que le habían preguntado al presidente de Bolivia, Evo Morales, por qué no usaba corbata en sus discursos. Y él dijo que le gustaba que el corazón y la mente no se interrumpan con una soga al cuello, ¿no? Y lo hice referencia un poquito, lo relacioné con lo que estaban hablando de los símbolos, porque de alguna manera, aún en una cosa tan pareciera ser material como puede ser un discurso, él ponía a consideración el valor de la unión entre la emoción y la razón. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, símbolo, perdón. A ver. Símbolo que quería que una vez el año pasado que la escuché hablar del símbolo que significa reunir, ¿no? Y es como una representación material, el símbolo de un nivel, de algo que está en otro nivel. Interesante lo que explicaste la otra vez, Patricia, la palabra símbolo y de dónde surge. La palabra símbolo, viene del griego, símbalo, que implica unir dos partes, ¿no? Que todavía se conserva. Cuenta la tradición que los antiguos griegos, cuando tenían que sellar un contrato, rompían una moneda y entonces cada uno se dejaba una mitad como garantía de que se iba a cumplir el trato. Y esto se conserva en las medallitas de los enamorados, que cada uno tiene una mitad de corazón. Es decir, que el símbolo en realidad justamente es la unión de esta dimensión trascendente con el mundo de la cotidianidad. Entonces la idea de que el símbolo transignifica la realidad de lo cotidiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua en un bautismo es agua, pero es purificación. Y así con, no sé, en la ceremonia, en una misa, el vino es vino, pero es la sangre de Cristo, ¿no? Entonces se transignifican los elementos de la vida cotidiana, el símbolo los transignifica. Claro, por ejemplo la cadena, ¿no? Que hay un símbolo de la cadena, por ejemplo en la tradición mística de CAF,
es la fuerza vibracional también de FOA. Está, Claro. digamos, el tema es cómo uno usa ese símbolo, ¿no? Por eso cuando uno habla se tiene que tocar la cadena para transmitir la fuerza de FOA. Me estaba acordando de una amiga que cuando, una señora grande ya que me contaba hace muchos años, y se arrepintió de haberlo ido a buscar después, pobre, porque ella se peleó con quien era el novio y se sacó los anillos y lo tiró en el medio de la calle. El anillo de compromiso. Y después, bueno, el novio con una linterna, qué sé yo, lo buscaron, bueno, encontraron, se casaron, tuvieron una vida complicada, pero bueno, ahí está el símbolo del anillo. Claro. Pero yo quisiera volver un poquito, porque a mí me impresionó mucho la otra vez cuando vos comentaste en la charla que tuvimos por teléfono aquel día. Cuando es atacado, ¿cuál es la reacción de la gente, de las almas, de los pueblos cuando son atacados en las cosas, en lo sagrado, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy estamos viviendo lo que se está viviendo lamentablemente en Europa, cuando hay gente que se le ocurre de repente empezar a hacer caricaturas y dibujos sobre gente, ¿viste? Sobre profetas. Y yo lo trasladaba acá a lo nacional. Por ejemplo, en una época, por ahí ahora no tanto, porque el tango quizás no esté tan arraigado en las nuevas generaciones, vos no podías decir que Gardel desafinaba porque te dejaban afuera de una charla. Y hoy por hoy no podés discutir de pronto cuando uno se pone a hablar de algunos patriotas, por ejemplo. Y entonces empezás a cuestionar su rol histórico y lo que tuvo que ver y lo que no tuvo que ver en determinadas cosas. Y la gente se pone mal. Incluso hay hasta una prohibición en Argentina que no se puede hablar mal de San Martín, por ejemplo. Nadie lo puede cuestionar. Entonces ese tipo de cosas, como estalla la gente, se pone mal. Bueno, si tuviéramos que empezar, supongamos que tomáramos el ejemplo que la otra vez me preguntabas, el tema de lo que pasó en Francia, ¿no? A ver, esta es mi humilde opinión. Yo creo que, por supuesto, jamás se pueden avalar 12 asesinatos, porque fueron 12 asesinatos. Pero también del otro lado hubo un desconocimiento de lo que produce en un ser humano cuando se tocan algunas cosas que son absolutamente sagradas. Es decir, yo no creo que burlarse de un profeta, de lo que es, digamos, temas así, sea exactamente libertad. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso. Sí. Entonces hay que ser... Por algo la tradición de las familias es sabia. Se dice en los domingos que no se hable de política y de religión. ¿Por qué? Porque tocan centros emocionales. Entonces, si uno analiza lo que pasó en Francia, fue espantoso por las 12 personas asesinadas. Pero ¿por qué llegar al extremo de burlarse? Eso no es libertad de expresión. Es decir, no sé, eso debería, en muchos casos está absolutamente pautado. Si uno se burla de ciertas cosas, tiene costos legales, es decir, o va preso o le ponen una multa. Sí. Hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Y hay que ser cuidadoso también con los mitos fundantes. Vos hablabas de determinados héroes, no solamente en la Argentina, en otros países a nadie se le ocurriría, no sé si porque esté prohibido o no, sino por un respeto, porque son personas que fundaron. Entonces, hay mitos, el mito cumple la función de fundar pueblos, naciones, grupos espirituales. Entonces hay que tener muy cuidadoso, porque más allá de que uno tenga o no razón de ese héroe, la gente en el imaginario colectivo forma parte de él, de su identidad, de su mito. Entonces uno le toca eso y está tocando muchas cosas. Anda a Estados Unidos a hablar mal de Washington. No sé. Seguro, ¿no? Seguro que sí. Lo cual no implica que no se pueda dialogar y discutir. Sí, claro. Pero el tema es que uno tiene que saber que justamente si lo sagrado es por definición poder, es energía. Entonces, eso hace que estamos trabajando con un nivel de energía muy alta y lo primero que habría que hacer es prudente. Claro, porque después bajo el paragüitas ingenuo o no tan ingenuo de la libertad de prensa se sale a decir cualquier cosa. Claro. Y se sale a herir susceptibilidades que crean este tipo de inconvenientes. Una preguntita quería hacerle a Patricia, porque bueno, nosotros en CAF tenemos ceremoniales bueno, que le dan como realce, como un sentido trascendente a nuestras, bueno, a
a la vida espiritual que llevamos, pero al mismo tiempo nosotros lo trasladamos también a nuestra vida cotidiana, a los pequeños momentos, ¿no? Esto sucede también en muchas religiones, ¿no? Siempre tenemos ceremoniales. Quería preguntarte, digamos, cómo lo ves a esto, o sea, cómo lo relacionás y... Claro, siguiendo con la línea de la ruptura de nivel, nuestro ceremonial en ese sentido, como el de todas las grandes tradiciones espirituales, es bellísimo, porque nosotros necesitamos hacer una ruptura de nivel. Venimos apurados, nerviosos, como vengamos a la reunión, y tenemos que hacer una ruptura de nivel y entrar en otra dimensión. Entonces el ceremonial es realmente lo que más nos ayuda. La puerta se abre, el mensajero de Dios, el libro se abre, el mensajero de Dios. Entonces no son simples palabras, nos están ayudando enormemente a hacer lo que es básicamente CAF, una reunión de almas. Entonces también acá hay que ser muy prudente, porque no hay que cambiar por cambiar. A veces uno, sí puede, incorporar pasos. Por ejemplo, cuando se incorporó el paso del diálogo hace muchos años, fue muy, muy bueno. Pero no destruir porque sí, pensando que son cosas del pasado. El ceremonial es la puerta que tenemos, es la protección que nosotros tenemos de no convertir ese momento sagrado, que es la reunión, en un momento más cotidiano, porque vamos a encontrarnos de alma a alma. Entonces lo tenemos que cuidar, valorar, estudiar. El ceremonial es realmente un regalo de la Divina Madre. También hay que ponerle mucho amor a ese encuentro, ¿no? O sea, el ceremonial es el espacio o el entorno, y también es importante el amor que uno esté allí, ¿no? Para que no nos quedemos en lo formal. Bueno, no nos quedemos y no se pueden quedar, lamentablemente. Los están esperando en La Plata, así que nos despedimos. Vamos a romper el nivel, espero que no se baje demasiado el nivel ahora que se va Patricia. Gracias. Ay, no, gracias a ustedes, me encantó. Gracias. Bueno, nosotros también. Que la pasen lindo. Que tengan buen viaje. Jeremías, Pehuen, vamos con la música. La llegada. El hijo de Pilar y Daniel Weinberg fue bautizado en la Costanera, y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar al agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor al malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, para que aprendas a amar el misterio. Del libro Las palabras andantes, de Eduardo Galeano. Bueno, amigos, estamos ya llegando casi al final, y en esto de no ser cerrados en nuestros conceptos y en esas ideas patrióticas siempre en revisión, el segundo tema que escuchamos es la intérprete Cecil González, y lo tomamos del Festival del Alerce Milenario en el año 2001. Y esta música tiene origen en los pueblos originarios de Chile. Pehuen sagrado Pehuen, dice. Y varias palabras que debería haber buscado su significado, porque son hermosísimas.
tienen un sonido tan musical y tan dulce que seguramente, como antes decía Patricia, nuestra invitada, aunque no entendemos con la racionalidad y con la mente lo que dicen, seguramente deben ser palabras dulces, honrando a sus dioses y a la naturaleza, ese grado de comunicación del hombre con la naturaleza, que nosotros en nuestra cultura, viviendo en ciudades o teniendo el concepto de pensar de que la naturaleza está a nuestra disposición y no nosotros a disposición de ella, estamos viviendo una nueva época de destrucción. Hoy leía en un diario de España que estamos en los albores de la sexta destrucción masiva de infinidad de especies, que muchos de los hombres que nacen hoy, de los niños que mañana, quizás en 80, 90, 100 años de promedio dejen este planeta, junto con ellos se van a ir múltiples cantidades de especies. Será parte el diario lo dice clarito. Las 5 anteriores que están registradas, que puede conocer la historia, fueron por causas de la naturaleza. Esta sexta no. Esta solamente nuestra responsabilidad. Y no porque seamos muchos, como dice el diario, y que en parte es cierto, creo que tiene razón, sino porque no estamos dándole lugar a la tecnología con todas las posibilidades que tenemos de hacer otra cosa, de ser mucho más respetuoso con los otros seres, con la naturaleza completa, teniendo tantas posibilidades como las tenemos hoy. Pero también hay cosas sagradas para algunos, como el bolsillo, y entonces los intereses dicen, y bueno, tenemos que amortizar esta tecnología que hoy tenemos a nuestra disposición y después vemos. Total, el problema lo van a tener los que nos siguen. Claro, porque el riesgo es que el límite, parece ser, es el límite de nuestro cuerpo, del espacio que ocupamos. Y no hay otros, ni hay otros espacios. Y entonces contaminamos permanentemente. Sí, hay un viejo dicho que dice, uno lo decía por lo menos cuando se enojaba con alguien, che, ¿vos qué te crees, que sos el ombligo del mundo? Ah, totalmente cierto. Delata la edad de esto, pero bueno, no importa. No lo digamos. No lo digamos. Las chicas se ríen de nosotras. O de nosotros. A mí me parece que Ana nos está jugando a las escondidas, ¿no? Está jugando con el tiempo. ¿Nos queda, Jeremías, un poquito para Ana de tiempo? A ver, Ana, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy les traje también relacionado con la poesía algo sobre Oliverio Girondo que me pareció interesante. Es un poema del libro Espantapájaros, es el 16. Oliverio Girondo es un poeta vanguardista, fue un poeta vanguardista y un poco, no, en realidad es bastante un poco extenso, pero lo voy a cortar. Él en su poema habla de la transmigración, y entonces dice: desde el amanecer me instalo en algún eucalipto a respirar la brisa de la mañana. Duermo una siesta mineral dentro de la primera piedra que hallo en mi camino, y antes de anochecer ya estoy pensando la noche y las chimeneas con un espíritu de gato. Cuando la vida es demasiado humana, únicamente humana, el mecanismo de pensar ¿no resulta una enfermedad más larga y más aburrida que cualquier otra? Yo, al menos, tengo la certidumbre que no hubiera podido soportarla sin esa aptitud de evasión que me permite trasladarme a donde yo no estoy, ser hormiga, jirafa, poner un huevo y, lo que es más importante aún, encontrarme conmigo mismo en el momento en que me había olvidado, casi completamente, de mi propia existencia. Me interesó mucho este poema porque él habla de esta cuestión que para él representa lo trascendente, y es ser en cada cosa. Y a mí me gusta mucho también trabajarlo con los chicos porque se entusiasman mucho también con este poema, y entonces un poco imaginan ser cada cosa de la naturaleza. Y me parece que en Oliverio Girondo todos sus poemas un poco tienen que ver con eso, con el sentido de lo trascendente, y el sentido para él es, bueno, vivir cada cosa y poder transmitir eso
en su escritura y un poco transformarse también con esa experiencia. Así que me pareció interesante traerlo hoy con esto con el tema de hoy, que era la experiencia de lo sagrado. Y bueno, espero que les haya gustado. Muy bueno. Un poco rápido, pero fugaz. No, ya vemos que jugás a las escondidas, así que la próxima vez, Ricardo, vamos a estar más atentos. Siempre nos sorprende en cada programa, ¿no? Sí, porque está mirando el reloj y se esconde debajo de la mesa, se distrae con la ventana, ¿no es cierto? Sí. Saluda a la gente, me parece que se está armando un club de admiradores. Sí, acá en la calle. Sí, la gente deja pasar el colectivo y se queda mirándola, ¿no es cierto? Porque si hablamos de miradas dulces como la de Patricia, Ana y Florencia no tienen nada que envidiarle en ese sentido, ¿no? Estoy bien rodeado acá. ¿Qué vamos a tener para el programa que viene? ¿Qué idea tenemos allí? La verdad, ¿usted la tiene? Como siempre. ¡Qué bueno! Habíamos pactado, y esto fue idea de ustedes, ya se olvidaron, charlar sobre el entusiasmo creador. Es verdad. Tiene toda la razón. ¿Vieron? Justo iba a mencionar que me había hecho recordar esto del cuento de Oliverio al acto creador, justo. Sí. Mira vos. Que empalme justo. Ajá. Bueno, nosotros en nuestras reuniones hablamos mucho de cómo trascender a través de los pequeños momentos de la vida y cómo transformar esos momentos en actos creadores. No es fácil, pero bueno, hay que trascender esas dificultades, esas pequeñas asperezas que a veces encontramos. Yo creo que Ana dio un ejemplo muy interesante con la poesía, pero no solo con la poesía, sino cuando dijo que invitaba a sus alumnos a disfrutar de esa poesía para que descubrieran el poder de la creación, de la transformación. Bueno, de esto se trata. Cuando uno lo descubre en uno mismo, cuando uno hace el intento, logra transmitirlo a otros sin grandes enunciados, solamente abriéndole una puerta. ¿Sí? Yo creo que ese es el misterio más hermoso. Cuando uno puede mirar a los ojos a una persona y tentarlo con el misterio de la vida, tentarlo a que puede haber algo en eso de común que tiene su día, ¿no? ¿Qué opina, Ricardo? No, estaba pensando hoy estoy refranero. Hay un dicho o un refrán, no sé, una frase que uno recuerda también que dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces, ¿cuál es el desafío de ser creadores cuando alguien baja como un hachazo con eso y dice: no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Qué interpretaciones se le puede dar a esa frase? ¿Qué alcance tiene? No, es un desafío. No, esa frase es te diría, del cobarde, de aquel que aún sabiendo que todo es igual, no sabe que él lo vive de distinta manera cada vez. ¿Acaso este sábado es igual al sábado pasado? Preguntémosle después a Jeremías qué tal salió hoy. Bueno, seguro que el sábado pasado no es igual porque, por ejemplo, este sábado tenemos pasta frola. Un punto a favor. Ya vamos cumpliendo con la tuvimos a pautas. Patricia. Una entrevistada en el piso. Exactamente. Muchas cosas iguales, pero diferentes. Bueno, Jeremías, estamos llegando al final del programa. Gracias, como siempre, por Muchas gracias. Colaboración, por todo aquello que brindás. Gracias a ustedes. A vos. Compañeras apreciadas, a los que ya se han retirado, que se querían quedar un ratito más, pero bueno, si no nos llegan a La Plata, hay que ver cómo está el tránsito. En un sábado tan radiante. Exacto. Y feriado. Mañana, y hablando de símbolos, aquí en Argentina es el Día del Padre. Así que bueno, honremos a nuestros viejos, a nuestros padres, los que los tienen, los que no los tenemos, los que somos padres, si queremos ser honrados hoy y ¿Cómo se porta mañana, bien? Claro, no, seamos lo mejor que podemos ser. Seamos de verdad un buen ejemplo para nuestros hijos. Y hablando de fechas,
vamos a darle un aliento a nuestra selección, que esta tarde juega, creo, no entiendo mucho de esto, pero juega un momento importante dentro de la Copa América, ¿no, Ricardo? Así que... Te viniste a lo sagrado y simbólico más racional. Pensé que ibas a cerrar el programa con algo sublime y mirá con qué viniste, con el fútbol. Es que la selección es la selección. Sí. Qué símbolo y qué sagrado. Sí, yo que pensé que no íbamos a hablar de fútbol en este programa. ¿Cómo no vamos a hablar de fútbol? Las Sí que mujeres vamos. Tan peor que nosotros las mujeres, con el fútbol. ¿Te gusta el fútbol, Jeremías? No le vamos a preguntar de qué cuadro es, porque si no van a No, va a haber llevar competencia los llamados acá. y no sé lo que puede pasar. Seamos creadores de nuestra realidad, por lo menos en esta semana, para tener algo de qué charlar La próxima. el sábado que viene. Gracias, amigos. Hasta pronto. Buenas tardes.